Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Genaro Boitier, soy médico, estoy haciendo la especialidad en clínica médica o medicina interna y lo que les vengo a traer es una clase de soporte vital avanzado. Lo que me gustaría es hacer, enlazar lo que es la teoría con la práctica, con el día a día y bueno, podamos utilizar la guía de la AJA, la del 2020, que habla justamente del soporte vital avanzado y de todo lo que conlleva eso. Hay otra guía que salió en el 2023, en realidad en el 2024, pero bueno, en el 2023, que se focaliza en el adulto en algunos puntos a tener en cuenta, que esa si quieren pueden ir a verla. La verdad es que no le agrega tantas cosas al menos de nuestra importancia en este momento, para lo que es el manejo del soporte vital avanzado. Esto está dedicado para médicos o para estudiantes de medicina y principalmente para lo que es la sala de internación de clínica médica. No vamos a hablar del prehospitalario, principalmente yo lo quería hacer en donde me desenvuelvo. Los objetivos principales son reconocer un paro, saber cómo hacer un correcto masaje cardíaco, obviamente desde lo teórico. eh, lo práctico, cada uno lo tendrá que ir haciendo en su espacio. Conocer los dispositivos para el manejo de la vía aérea, los más utilizados, y saber cuándo y qué drogas utilizar. Después, reconocer ritmos desfibrilables y no desfibrilables, y manejo del carro de paro, desfibrilador y los algoritmos. Por último, y que me parece importantísimo, es el hecho de los roles en un paro. Es algo bastante frecuente que en ese momento, con tantas cuestiones que están pasando, nos despelotemos un poco y creo que los roles son fundamentales. El enfoque principal de un paro es justamente el rápido reconocimiento, hacer la RCP lo antes posible, desfibrilar el ritmo que sea desfibrilable y posteriormente realizar los cuidados post-paro. Todo esto con un tratamiento de la causa subyacente, o sea, estar pensando en lo que lo causó e intentar haciendo un tratamiento si es posible. Acá tenemos entonces la cadena de supervivencia de la AJA para lo que es en el espacio intrahospitalario. Tenemos entonces por un lado lo que es el reconocimiento y prevención temprana, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Una de las causas, por ejemplo, ¿no? Hipo o hipercalemia, causas de paro. Yo tengo mi paciente internado, bueno, hay algunas cuestiones que tengo que estar viendo en mis pacientes y que no se me pasen de largo. Digo, tengo un paciente con un potasio de 2 que tiene cambios en el electro. Bueno, rápidamente hay que empezar a cargarlo para evitar justamente desenlaces que son más graves como es el paro. Em, Activación de la respuesta de emergencia rápidamente. Observamos paro, activamos el sistema de emergencia, RCP de alta calidad, que llegue el carro de paro, la desfibrilación en caso de que haya que hacerlo, y bueno, y los cuidados y la recuperación. Cuando mi paciente está en paro, Em, la verdad es que si el paciente, lo que suele ocurrir, o al menos lo que nos pasa, es que quizás el personal de enfermería que está siempre cerca de los pacientes, si es que nosotros no lo vimos, nos van a llamar porque ven el paciente que no responde o no respira o nos dicen que está en paro, ¿no? Entonces nosotros llegamos y el paciente está inconsciente. El paciente está inconsciente, lo intentamos despertar, no responde, vemos que está con, o no está con respiración, o está con una respiración tipo gasping. Gasping es como la respiración agónica. eh, es irregular, es notoria. Si no, búsquenlo en algunos videos de YouTube. Y el profesional de la salud, entonces ahí debe comprobar el pulso, no más de 10 segundos. Si no se siente pulso definido, se debe suponer que la víctima está en paro cardíaco. Esto dice la AJA. Entonces, paciente no responde, no respira, y en nuestro caso que le hacemos, si nos fijamos si tiene pulso, no tiene pulso, el paciente está en paro cardiorrespiratorio. Ahí lo que tendríamos que hacer es arrancar con las maniobras de masaje cardíaco o de RCP. Em, Maniobras de RCP o masaje cardíaco, ¿cómo las tenemos que pensar? Tenemos que pensar que vamos a hacer 30 compresiones más 2 ventilaciones. 30 compresiones, 2 ventilaciones. La que llega el ambú, lo que nosotros llamamos el ambú, que es la bolsa válvula máscara,
podemos hacer compresiones continuamente hasta que llegue y después hacemos las ventilaciones con el ambú. Para decir que tenemos un RCP de calidad, lo importante es que haya una compresión fuerte, más o menos de 5 centímetros que tiene que hundirse el tórax. Vamos a poner la palma de las manos entre las dos mamilas en el tórax, entre los dos pezones. Ponemos la palma de la mano una arriba de la otra. Vamos a trabar los codos, hacer toda la fuerza con la espalda, digamos, ¿no? No vamos si se puede arrodillar, arrodillar, si no, al costado de la cama. Y vamos a trabar los codos y hacer fuerza con la espalda. Eh, Hacemos una compresión fuerte, unos 5 centímetros, y permitimos la correcta descompresión. Esto es importantísimo, porque muchas veces pasa que con la locura de estar con las compresiones y el momento y demás, nos cegamos en hacer la RCP y, y no permitimos la correcta descompresión. Eso es importantísimo. La correcta descompresión no tiene que, la palma de la mano no tiene que soltar el pecho, pero tenemos que hacer la presión y después llegar a volver de esos 5 centímetros, digamos. La frecuencia más o menos es de 100 a 120 latidos por minuto. Hay aplicaciones que sirven para hacer el ritmo, tac, 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 o bueno, hay canciones que también conocen y demás. Otra cosa importante es que lo ideal es hacerlo en una superficie dura. No siempre la tenemos, estamos en la cama del paciente, nosotros lo que tenemos son unas tablas que se ponen por debajo para permitirle mayor dureza por debajo del cuerpo y poder hacer la compresión. Cuando hay dos masajeadores, se debería cambiar de masajeador cada 2 minutos, o 2 minutos, o que alguien note, o que cuando lo hablemos, que el líder note que se encuentra cansado, o que el masajeador mismo se encuentre que está cansado y debemos cambiar. Esto es justamente para no perder la calidad del masaje cardíaco, que es de las cosas más importantes que tenemos que tener. Em, bueno, esto, una RCP sin vía aérea avanzada, que después lo vamos a charlar cuál es, se deben pausar las compresiones para realizar las dos ventilaciones. Entonces hago 30 compresiones, paro, dos ventilaciones que tienen que durar más o menos un segundo y sigo con las compresiones. Cuando tenemos la vía aérea avanzada, ahí ya podemos hacerlo de forma asincrónica, es decir, hacemos compresiones sin parar y las ventilaciones las hacemos más o menos cada 6 segundos, como para llegar a una cantidad de 10 ventilaciones por minuto. Cuando hablamos de vía aérea, que es por ahí lo principal a tener en cuenta, la maniobra de inclinación de la cabeza y elevación del mentón. Esto nos permite abrir la vía aérea de un paciente. Obviamente el paciente no tiene que tener lesión cervical, ¿no? La realidad es que tenemos muy pocos pacientes que tengan lesión cervical en un servicio de clínica médica y justo a un paro, bueno, tenemos un poco de mala suerte. Pero en la sala de clínica médica hacemos esto, hacemos inclinación de la cabeza, elevación del mentón, como ven en la figura más, la que está en dibujito, así es como lo solemos hacer. Traccionamos hacia atrás, elevamos, lo que permite permeabilizar la vía aérea. Básicamente nos mueve la lengua también, que suele ocupar espacio. Ahí, por ahí lo vemos internamente, ¿no? Hacemos la maniobra de tracción y elevación de mentón y vemos cómo se encuentra. Ese dispositivo que están viendo ahí es una cánula orofaringia. La cánula orofaringia nos sirve mucho para justamente permeabilizar la vía aérea. Lo que pasa es que el paciente, bueno, tiene que estar en paro. Obviamente, si está en paro, no tiene reflejo tusígeno ni nauseoso, así que lo vamos a poder utilizar sin problemas. Quizás no en otras situaciones que no vienen al caso de esta clase de hoy, pero bueno, si llegara a tener algún tipo de reflejo, hay que tenerlo en cuenta. Lo vamos a colocar de esa manera y después lo vamos a ir girando en la boca para que quede de esta manera. Después, bueno, hay que evaluar el tipo de medidas y demás, que eso lo podemos ver en otra ocasión. Entonces, le vamos a colocar la cánula orofaringia para permeabilizarnos la vía aérea y eso que ven allá atrás es el ambú o la bolsa válvula máscara, que ya teniendo la cánula orofaringia permeabilizamos la vía aérea. Después, colocamos las manos en posición de C y E. Fíjense como los tres dedos de abajo en forma de E sostienen el mentón, los llevan hacia atrás. Con la C sostengo el ambú
¿tá? Y lo que me permite a mí es sellar la máscara en la cara, que le pueda agarrar bien la cara, bien la boca, perdón, bien la nariz, que quede bien sellado y de ahí estamos ventilando. Em, Fíjese que por ahí yo lo que ahí les pongo es que lo más importante es ver que se genere una elevación visible del tórax. Si yo veo eso, quiere decir que el aire, con oxígeno obviamente, va a estar llegando a donde tiene que llegar, que son los pulmones. Más o menos tendrían que entrar entre 500 y 600 mililitros, que es el volumen que tendría que entrar en el tórax. Esto por ahí lo que a veces se ve es que la bolsa la aprietan del todo y eso no sería lo correcto. Quizás hay que apretarla menos, hasta la mitad más o menos, y ver la elevación del tórax. Vemos la elevación del tórax y estaría muy bien. Entonces la maniobra de C y E, ¿está? En caso de que a veces pasa que tienen manos pequeñas, se pueden ayudar y quizás alguno con dos manos sostener la máscara y otro generar la tracción hacia atrás de la cabeza. Eso también pasa. Em, la cánula orofaringia, como les decía, en estados de inconsciencia o en pacientes sin reflejo nauseoso para facilitar la entrega de ventilación. Lo otro que les estoy mostrando ahí es la bolsa válvula máscara o ambú, que a ver si tenemos acá en la otra foto. em, Como se fijan abajo dice toma de oxígeno, esto de por acá, ¿no? Bueno, acá le vamos a colocar el tubito de oxígeno que va conectado justamente al oxígeno. El balón autoinflable nosotros lo apretamos, que esto es lo que yo les decía que no hay que apretarlo hasta el fondo, sino apretarlo más o menos por la mitad, hasta ver la elevación del tórax. Y justamente como se llama, autoinflable. Lo soltamos y se vuelve a inflar. La mascarilla, que es lo que va a ser colocado en la boca y en la nariz del paciente, que le vamos a sellar con nuestras manos para que no pierda aire alrededor. Si llegamos a escuchar que está perdiendo aire, justamente es porque o no nos está dando la mano para sellarlo bien y necesitamos ayuda, o de alguna mano más grande, em, y eso también es importante. Y bueno, y la bolsa de reservorio que nos permite aumentar el porcentaje de oxígeno que le llega al paciente. Cuando hablamos de vía aérea avanzada, acá no me quiero meter mucho porque tampoco, digo, hay que saber dos o tres cosas. Nosotros no vamos a hablar de intubación y demás, pero saber dos o tres cosas. Vía aérea avanzada, ¿qué es? ¿Es máscara laringia o intubación orotraqueal? La realidad es que la máscara laringia viene a ayudar un montón a todos aquellos que tienen poca experiencia en intubación orotraqueal. Nos salva las papas, es la realidad. Tiene una poca cantidad de veces que uno tiene que hacerlo para adquirir experiencia y poder colocarla bien. Entonces, es de mucha utilidad y estaría bueno tenerlo presente cuando uno está en una guardia de clínica médica y dice, bueno, a ver, mi carro de paro, tengo una máscara laringia, ¿qué tengo? Máscara laringia, laringoscopio, ¿de qué medidas? Entonces, la máscara laringia, hay un montón de videos de cómo colocarla, la verdad es que es bastante simple y nos permite una vía aérea avanzada. No definitiva, no quiere decir que va a quedar con eso, porque se puede usar una cantidad de horas hasta que venga el personal entrenado y realice la intubación, en caso de ser necesario, porque el paciente salió del paro y demás. Em, entonces, máscara laringia es una opción para una vía aérea avanzada, en donde ahí ya podríamos hacer las compresiones asincrónicas con la ventilación. Y lo otro es la intubación orotraqueal, que bueno, esto es lo que la mayoría por ahí tiene en la cabeza en ese momento, es el tema de la intubación, que nosotros siempre se nos hace hincapié y hacemos hincapié la importancia, ¿no? De que el paciente que esté intubado o no, por ahí, en ese momento no va a cambiar tanto su pronóstico como el masaje cardíaco, ¿no? Entonces, si no estamos entrenados, no tenemos la experticia, em, en intentar una maniobra de intubación orotraqueal puede llevar a que no se haga un buen masaje cardíaco y que estemos comprometiendo más la vida del paciente, ¿sí? Entonces, quizás por eso, primero la experticia, conocer la teoría, conocer la práctica y tener
mucha práctica antes de disponerse a hacerlo. Esto que decíamos, ¿no? Esto lo dice la AJA, si la colocación de la vía aérea avanzada interrumpe el masaje cardíaco, los médicos pueden considerar posponer la inserción de la vía aérea hasta que el paciente no responda a los intentos iniciales de RCP y desfibrilación o obtenga un retorno a la circulación espontánea. Em, ¿Es lo ideal que el paciente esté intubado? Sí, obvio, es lo ideal. Si tenemos gente experta o con experiencia, que se intube, sin lugar a duda. Si no es así, hay que, hay que hacer masaje. Intentemos tener la máscara laringia, o si no, realizamos ventilaciones hasta que venga el profesional experto. Esto es un poco lo que estábamos charlando antes. Buenas compresiones y ventilaciones mata intubación orotraqueal, le gana. Así que nada, a tener en cuenta. Excesos venosos. La realidad es que, bueno, yo acá, esto, yo lo que pongo es colocar dos vías. Si no puedo, colocamos una. Si no puedo, colocamos un intraóseo. Y si no puedo, colocamos o probamos colocar un acceso venoso central. La realidad es que en el paro expresamente, lo que importa es conseguir una vía para poder pasar la medicación si es necesaria. Lo que pasa es que yo por ahí acá lo que estaba pensando es un montón de veces la causa del paro es hipovolémico, ¿no? O justamente, entonces es como pensar las dos cosas a la vez. Si el paro es hipovolémico o tiene alguna causa de ese estilo, también tenemos que estar empezando a pensar en expandir al paciente. Por eso yo les ponía de colocar dos vías. No es así. Si tenemos un paro, una vía que nos garantice que le va a llegar la medicación que le tiene que llegar y estamos bien. Si podemos poner dos vías en el momento y estamos pensando que es hipovolémico y tenemos que expandir, fantástico. Pero bueno, una vía. Si no podemos tener vía, lo ideal sería colocar una intraósea. La realidad, por ejemplo, en nuestro medio no contamos con la intraósea, eh, así que sería probar un acceso venoso central, que bueno, en esos momentos es complejísimo, o sea, lo ideal sería conseguir la vía. Y, y por ahí un poco hablando de esto, ¿no? Que no tiene que ver tanto con paro y sí, como que ahí estamos hablando de un paciente que se choca y que nos hace un shock hipovolémico y siempre decimos, bueno, colóquenle dos vías cortas y gruesas. Cortas y gruesas, ¿cuándo y por qué, no? Eh, Yo acá lo que quería ejemplificar es un poquito por qué poner una vía corta y gruesa a un paciente que estoy pensando en expandirlo. Bueno, porque un catéter, esta es la parte de atrás de un catéter que tiene 20 caujes, que es el diámetro de los catéter. Sabemos que va a pasar a razón de 61 mililitros, por ejemplo, de solución fisiológica en un minuto, ¿no? Y si yo empiezo a hacer más grueso el diámetro del calibre, le voy a empezar a pasar 95 mililitros minuto, vamos a pasar a 185 mililitros minuto, vamos a pasar 14, perdón, 330 mililitros minuto con 14 gauges. Así que digo, ahí está la importancia del por qué conseguir una vía lo más gruesa que se pueda. Si estamos pensando que encima lo tenemos que expandir. Y en lo que es drogas, la verdad es que tendríamos que tener en cuenta no tantas lo que es paro. Tenemos que tener en cuenta estas tres y si quieren dos. Lo más importante a conocer, la adrenalina, que la ampolla viene de 1 mililitro y 1 mililitro tiene 1 miligramo. La miodarona, que viene de 3 mililitros y en la ampolla tenemos 150 miligramos. Después la lidocaína que viene en 5 mililitros y tenemos 100 miligramos. Em, bueno, y otro fármaco, si se quiere, que es importantísimo, es el oxígeno, ¿no? Que hay que pensarlo como que le estamos dando, es como una medicación, si se quiere, ¿no? Porque tiene efectos adversos, porque tiene indicaciones y demás. Acá lo que yo les muestro es, por ejemplo, eh, el carro de paro del servicio en el que me encuentro y yo abro los cajones y veo lo que tenemos, ¿no? Bueno, yo veo que acá tengo la adrenalina em, y vamos a la otra y yo veo que acá tenemos la viadrona
y acá no tenemos la lidocaína. ¿Por qué traje esta foto, no? Porque, digo, es importantísimo en conjunto con lo que hablaba con la máscara laringia, de que cuando arrancamos una guardia, está bueno hacerse el hábito de ir a ver el carro de paro, de ir a ver que esté todo, de por si tengo una urgencia, que tampoco tenemos que ver tantas cosas. Digo, tenemos bien la bolsa válvula máscara, tenemos los fármacos, 2 o 3 fármacos que tenemos que tener o que necesitamos, tenemos el carro de paro con el desfibrilador funcionante, eh, no mucho más, vías y ver que esté eso. Vemos eso y nos quedamos tranquilos. Acá, por ejemplo, nos faltaba la lidocaína. Y bueno, vamos un poquito a ritmos. Los ritmos de paro, en realidad es que ser, eh, tenemos que ser simples e intentar ser lo más sencillo posible. Pensemos que estamos en ese momento con mucho estrés, con muchas cosas pasando y tenemos que intentar que sea simple. Entonces, pensemos que los ritmos de paro son o desfibrilables o no desfibrilables. ¿Cuáles son los desfibrilables? Los que tienen la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. ¿Cuáles son los no desfibrilables? La sistolia y la actividad eléctrica sin pulso. La realidad es que la mayoría de las veces eh, vamos a presentar asistolia, que es un ritmo no desfibrilable entonces. Después tenemos la actividad eléctrica sin pulso, que tampoco es desfibrilable. Si yo les muestro esto, eh, es un electrocardiograma que está saliendo en la pantalla del desfibrilador y les digo que el paciente no tiene pulso, tiene un ritmo organizado, pero el paciente no tiene pulso. Yo veo y tiene PQRS, T, PQRST, bien, es una actividad eléctrica sin pulso. Ahora, ¿lo desfibrilo? No, no, no. Vamos con otro. Acá tengo todo un ritmo irregular, tengo QRS aberrantes. La realidad es que no sigue un orden. Acá tengo una fibrilación ventricular. Esta entonces, ¿la tengo que desfibrilar? Sí, veo esto y tengo que desfibrilar. Esta es, como les decía, la típica que vemos. Es una línea isoeléctrica sin actividad cardíaca. Tendríamos que corroborar la amplitud de las paletas que le estamos colocando al paciente, invertir las paletas, de esa forma terminamos de corroborar que es una actividad eléctrica sin pulso, que es una sistolia. Em, ¿La desfibrilo? No. Bueno, perfecto. ¿Qué tengo acá? Veo QRS anchos, veo regularidad. Entonces, veo un ritmo regular, QRS anchos, más de 0,12, y una frecuencia cardíaca de más de 120. Taquicardia ventricular, que acá lo que tendríamos que ir a objetivar, ¿no? Es, ¿el paciente tiene pulso o no tiene pulso? Bueno, no tiene pulso. ¿Desfibrilo? Sí. Otra cosa que es importante, ¿no? Reanudar el masaje cardíaco después de la descarga, en lugar de pausar la RCP para realizar la verificación del ritmo posterior. ¿Qué quiere decir? Descargo y no me quedo mirando a ver si vuelve a ritmo. ¿Tá? Saco y empiezo a hacer maniobras de RCP. El del desfibrilador un poquito, ¿no? Em, los desfibriladores, por ejemplo, que nosotros manejamos en el servicio son bifásicos. Eh, ¿Cuántos joules hay que ponerle? Joules es la unidad de medida para realizar el disparo eléctrico, el choque. ¿Cuántos joules? Según recomendación del fabricante, habría que conocer con qué desfibriladores cuentan. Y más o menos, nosotros tenemos uno que es hasta 200 joules, llega, y hay otro que llega hasta 360. Entonces, si yo nunca leí el fabricante, lo que dice y demás, no sé cuánto, el máximo. O sea, le pongo 200, le pongo 360. Ahí, por ejemplo, tenemos uno. Este es un Philips que, por ejemplo, a ver, acá se ve que dice monitor, acá dice EDEA y tenemos hasta 200.
Entonces yo movería esto, la plaquita verde, la muevo hasta 200, ¿no? De esa manera lo estoy cargando. Y bueno, y las descargas tienen unos botoncitos, las paletas para poder realizarlas. Fíjense que acá está, acá aparecería cómo se hace, cómo aparece el ritmo, ¿no? La verdad es que no tiene muchas más cuestiones para ver. Fíjense esto que es para monitorizarlo. Si por ahí tienen algunos chupetitos, se lo pueden colocar en el pecho del paciente para hacer un monitoreo continuo. No es totalmente necesario, pero bueno, con las paletas ya se puede ver. Ahí tenemos de nuevo, ¿no? Acá se ve un poquito mejor. Estaba intentando verlo antes y no podía. Fíjense, acá están las derivaciones. Acá podemos cambiar la derivación. Fíjense que ahí están de 2. Acá lo que podemos cambiar es si es para adulto o niño. Nosotros siempre lo tendríamos que tener en adulto. Esto es para monitorear. Y cuando lo queremos cargar para desfibrilar, lo pasamos hasta acá y realizamos la desfibrilación. Importantísimo, que bueno, esto ya lo saben, es que cuando vamos a hacer la desfibrilación, que todos se corran del paciente, ¿no? Y que dejen de tocar todo lo relacionado al paciente. Acá está, bueno, la bolsa válvula máscara. Acá otro tipo de desfibrilador. Fíjense cómo el anterior llegaba hasta 200, este llega hasta 360. Em, la verdad es que no cambia mucho. Este, fíjense, cuando está prendido, como vemos el ritmo, ¿no? Ahí tenemos entonces, si el paciente estuviera en paro, tendríamos una actividad eléctrica sin pulso, ¿no? Em, ¿Qué más? Un poquito con los algoritmos. Acá estuvimos viendo varias cosas. Con los algoritmos aunamos un poco todo y con los roles también. Entonces, acá nos llaman por un paro, ¿no? Vamos a hacer como un poco de pensarlo en el día a día. Servicio de enfermería nos dice, no veo bien a este paciente, no me responde. Bueno, vamos a verlo rápidamente, ¿no? Em, Carlos. Carlos, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? No responde. A la par vemos que si respira o no respira. No respira. Buscamos pulso. Menos de 10 segundos. No tiene pulso. Bueno, fuimos con un compañero. Al compañero le decimos que active el sistema de emergencia, que les avise al resto y nosotros comenzamos con las maniobras de RCP. Con las maniobras de RCP, con las dos palmas, comprimiendo 5 centímetros, permitiendo que se descomprima bien el pecho, haciendo fuerza con la espalda, trabando los codos, ¿no? Lleva a mi compañero, sacamos el ambú, lo colocamos o lo conectamos al oxígeno y se lo colocamos en la boca y en la nariz. Nosotros estábamos haciendo RCP sin parar, llega el ambú, entonces ya podemos hacer compresiones y ventilaciones. Em, Llega el carro de paro. Bueno, ponemos las paletas. Vemos el ritmo, ¿es desfibrilable o no es desfibrilable? Tiene una taquicardia ventricular sin pulso. Es un pulso desfibrilable. Entonces, descarga. Se corren todos y realizamos la primera descarga. Termina la descarga y seguimos con el RCP. Acuérdense, no verificamos cómo viene el ritmo. Eh, Otra situación, el ritmo no es desfibrilable, es una sistolia. Entonces ya tendríamos, bueno, que haber hecho, ¿no? Alguien que se encargue de que tenga una vía permeable o de que le coloquen una vía para poder poner la adrenalina lo antes posible. Em, entonces acá lo que te dice, ¿no? Obtenga el acceso intravenoso, administre adrenalina, considerar la posibilidad de usar un dispositivo para el manejo avanzado de la vía aérea. em, y bueno, y acá, por ejemplo, después del 4, ¿no? El ritmo si no se vuelve desfibrilable, pasamos a esto. Si el ritmo sigue siendo desfibrilable, vamos a hacer otra descarga. Y bueno, y ahí ya, después de la descarga, comenzamos con la adrenalina. Em, ¿El ritmo sigue siendo desfibrilable? Sí. La próxima que se va a colocar es la amiodarona. ¿Tá? Ahora igual lo vamos a ver bien en otro algoritmo.
que es algo importante que quiero que nos llevemos. Desde que arranca el paro, uno tiene que estar pensando en las causas de paro, que son lo que nosotros le llamamos las 5H y las 5T. 5H tenemos que pensar la hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones o acidosis, hipohiperpotasemia, hipotermia. 5T tenemos que pensar en neumotórax atención, taponamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar o coronaria. Entonces, siempre tener en la cabeza estas cuestiones para también saber el tipo de tratamiento que le podemos llegar a dar al paciente, ¿no? Uno puede estar todo el rato haciendo RCP y si no está pensando en la causa que le desencadenó el RCP, el paro, perdón, probablemente no estemos revirtiendo eso y no va a salir el paciente. Bueno, y si tenemos suerte, llega el retorno a la circulación espontánea y los cuidados postparo, en el mejor de los casos. Bueno, en el peor de los casos, el paciente no responde a la reanimación cardiopulmonar bueno, y eventualmente fallece. Esto de hasta cuándo reanimar, ¿no? La realidad es que no es, digo, no es algo tan fácil de plantear. Hay que evaluar cada caso. La realidad es que hay algunas características que manifiesta la AJA, que estaría bueno que vayan a ver. Son 4 o 5 puntos interesantes. Y también está el punto de no. Llevamos 20, 25, 30 minutos, un paciente que siempre estuvo en asistolia, que no respondió a ninguna de las medidas. eh, También ahí nos tenemos que poner a pensar cuánto nos queda de ese paciente que viene recibiendo una franca hipoxia en los tejidos y en el cerebro por todo ese tiempo, ¿no? ¿Cuánto queda el paciente si en algún momento llegara a salir? Que, las posibilidades son prácticamente nulas ya después de esa cantidad de tiempo y en ese contexto. Pero bueno, es muy interesante para que vayan a ver en la guía de la esto. Acá otro algoritmo que yo siempre lo llevo ya desde la universidad, que me pareció fantástico, que es, nosotros tenemos los ritmos desfibrilables, eh, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, yo veo el paro hasta que me llega el DEA. Fíjense cómo estoy haciendo RCP, que es el cuadrito gris en donde yo hago RCP. Llega el DEA, entonces valoro ritmo y pulso. ¿Por qué ritmo y pulso? Ritmo para ver si es alguno de los desfibrilares y pulso justamente para ver si es una taquicardia ventricular sin pulso o con pulso. Si es con pulso, eso es más complicado. Porque si es con pulso y está hemodinámicamente inestable, quizás no cambia tanto. Em, bueno, valoramos el ritmo. Para desfibrilar, desfibrilamos. Seguimos con el RCP y colocamos el acceso venoso. Aseguramos la vía, colocamos el oxígeno y demás, ¿no? Pasan estos 2 minutos en donde estamos haciendo 32, o sea, hacemos 32, 32, 32, 32, 32, 5 veces, son 5 ciclos de 32, hasta el próximo momento en donde se evalúa el pulso. Valoramos el pulso, ¿es desfibrilable? Sí, 5 ciclos de 32, ya poniendo adrenalina en ese. Llegamos a valorar el ritmo. ¿Es desfibrilable? Sí, ya llegamos a los otros 5 ciclos de 32, en donde ya ponemos la miodarona. Ponemos 300 miligramos, o sea, 2 ampollas. Em, y así de nuevo, adrenalina nuevamente. Entonces, lo que tenemos que entender es que la adrenalina es cada 3 a 5 minutos. La miodarona se va a pasar una primera dosis, que es en ese momento de 300 miligramos, y la segunda dosis, que sería después de esa adrenalina final, de 150 miligramos, es la mitad. Después ya no ponemos más amiodarona. La adrenalina sí, la adrenalina la seguimos pasando cada 3 a 5 minutos el tiempo que dure el paro. Y bueno, y los ritmos no desfibrilares es un poquito más fácil porque es un poco de lo mismo, pero ni bien yo valoro que el paciente tiene un ritmo no desfibrilable, ya intento hacer lo antes posible la adrenalina, lo antes posible colocar el acceso endovenoso y poner la adrenalina. Y la vamos a hacer un ciclo sí, un ciclo no, un ciclo sí, un ciclo no, que esos serían los más o menos 3 a 5 minutos. Acuérdense entonces, en esos 2 minutos que dice RCP 2 minutos, después que es 32, 32, 32, 32, 32. Y bueno, y acá un poquito los roles. La realidad es que
lo ideal para un paro sería que haya 6 personas. Alguien que comprima, alguien que maneje la vía aérea, alguien que maneje el monitor, un líder, alguien que administre la medicación y alguien que tenga en cuenta todo lo relacionado al tiempo, que es como lo ven acá, ¿no? Digo, y acá algo que es importantísimo es esto, este triángulo que se genera. Ese triángulo es el más importante. Los individuos que están acá adentro no se pueden mover de ese triángulo porque compromete muchísimo la vida del paciente. Digo, si fuéramos 5 personas para el paro, el que toma el tiempo puede no estar. Si fuéramos 4 personas para el paro, el que administra la medicación se puede ir switcheando con el líder, ¿no? Porque, fíjate, bueno, acá, ¿no? Dice, el líder asume la responsabilidad de los roles que no están asignados. Em, entonces, nosotros, el ideal son 6. La realidad es que no siempre hay 6 personas para un paro. Sería fantástico. Y si hay 6, asumir estos roles está buenísimo. Pensémoslo de esta manera, ¿no? Por ahí focalizándonos en algo específico. Fíjense cómo tenemos vía aérea, que es el que se encarga de la vía aérea y él está pensando en lo que tiene que hacer él. Masajes, él también está en lo suyo. Fíjense cómo tiene trabados los codos, cómo está haciendo fuerza con la espalda, ¿no? Cómo está uniendo bien las palmas de las manos entre las mamilas. em, y tenemos el que acá está mirando el carro de paro, ¿no? Tiene colocadas las paletas ahí. Estas son un tipo de paletas yo las he visto más en los desfiladores externos automáticos. Acá tenemos a alguien que está tomando el tiempo, alguien que está con la medicación y alguno que sea el líder. ¿Qué es lo que pasa acá entonces? El triángulo que decíamos, el líder, tiempo, medicación. El líder, la realidad es que es el que va a tomar el mando de la batuta. Va a decir, bueno, vos andás haciendo esto, vos andás haciendo esto, vos esto. Es el que le va preguntando al del tiempo cuánto vamos, es el que le va preguntando al de la medicación cuánto falta para la siguiente medicación. Es también importantísimo, es el que va encontrando los errores y corrigiéndolos, ¿no? Por ejemplo, el de los masajes. Che, te veo cansado. eh, cambia y va otro, ¿no? Entonces, el switch puede ser entre el que masajea y el que está con el carro de paro. Así no liberan el triángulo que está protegiendo al paciente. Si hay más personas, el de masajes puede cambiar con un otro externo. Pero es importante que el líder esté manejando esta situación y focalizándose en que esté lo más ordenada posible. Como decíamos antes, es un momento crítico, es un momento de estrés y bueno, y es importante que haya alguien que esté más tranquilo y dando las directivas. Bueno, acá con lo que les quería contar. Ah, bueno, me faltó esto. Ninguno deja el triángulo. Hasta acá con lo que les quería contar. eh, Espero que les haya servido y bueno, nos estamos viendo en algún otro encuentro. Les mando un saludo y espero que anden bien.